Issei, una historia diferente. Capítulo 29. Issei se encontraba en el salón del consejo estudiantil. Justamente el castaño acababa de contar a Sona sobre su encuentro con Bali y Kuroka, aunque Sona no evitó sentir algo de molestia al escuchar que Issei se encontró con la gata, pero dejó eso de lado para escuchar lo que Issei tenía que decir. El castaño le habló de la advertencia de Bali y le contó su propia conclusión de lo que pensaba sobre el demonio de la casa Astaroth como un posible miembro de la Brigada del Caos, cosa que sorprendió bastante al grupo de Sona que, aunque escépticos, sabían que Issei no tenía motivos para mentir, pero el hecho de que dicha información fuese dada por un miembro de la Brigada Caos los hacía dudar bastante. Issei-kun, ellos son de la Brigada del Caos, ¿de verdad crees lo que dijo el Akuryukou? Preguntó Sona. Si te soy honesto, y sé que sonará descabellado, yo sí creo en lo que me dijo Bali, no solo por lo que sentí de ese demonio cuando estuvimos en el inframundo, mis instintos también me dicen que lo crea, dijo Issei con una seria expresión. Tanto Sona como Issei se quedaron viendo fijamente el uno al otro con expresiones serias haciendo que el silencio se volviera tenso y poniendo nerviosos a los demás del clan Citri. Sona finalmente suspiró con los ojos cerrados. De acuerdo Issei-kun, te creeré, dijo Sona para asombro de sus siervos. Sona-sama, ¿de verdad cree que podemos confiar en la información del enemigo? Preguntó sería Tsubaki. Ciertamente no confío en el Akuryukou, pero confío en Issei, por muy descabellado que suene, sus instintos nunca le han fallado, le dijo Sona a su pieza de reina. Tsubaki solo asintió y no dijo nada más, confiaría en el buen juicio de su rey. Bien Issei-kun, tendremos cuidado con Diodora, dijo la morena. Issei asintió y sacó de uno de sus bolsillos un papel con un círculo mágico que Sona reconoció de inmediato. Realmente espero que no llegue a eso, pero si las cosas se ponen feas no dudes en llamarme Sona, dijo Issei ofreciendo el papel a la demonio. Sona aceptó el papel y asintió al castaño, que seguidamente se retiró del salón del consejo estudiantil, y Sona no pudo evitar dejar salir un suspiro cansado ante la información que acababa de recibir, sin duda era algo que le preocupaba, y se preguntó cómo debía manejar esto y si debía informarle a su hermana Olma o Sirsech. Cuando Issei salió de la academia, él se encontraba caminando por la ciudad la cual estaba inusualmente vacía, cuando de repente se paró y frunció levemente el ceño cuando el cielo se volvió de colores. Frente al castaño se encontraba una persona que Issei honestamente no esperaba ver y se preguntó si sería bueno deshacerse de él ahora. Así es, frente a Issei se encontraba Diodora Astaroth el cual, al igual que Issei, estaba mirando al castaño con el ceño fruncido. Issei simplemente hizo caso omiso y comenzó a caminar pasando de largo al demonio el cual, sintiéndose insultado, sujetó a Issei del brazo, o al menos lo intentó pues Issei reaccionó más rápido que el demonio joven y se apartó volteando a ver al demonio con seriedad. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó Issei con seriedad. Si era sincero consigo mismo, una parte de él quería arrancarle la cabeza ahí mismo, pero no quería meterse en más problemas con los demonios, por lo que se estaba conteniendo. El demonio sin embargo sonrió altaneramente sintiéndose superior al castaño, eso si su mirada era algún indicio. Estúpido dragón, que no es obvio, he venido a por ti para convertirte en mi esclavo, dijo el demonio con superioridad. Issei frunció el ceño aún más. No me hagas reír, no me interesa unirme a ti ni a nadie, dijo para darse la vuelta y comenzar a caminar. El demonio ya enojado creó un círculo mágico y le lanzó un ataque al dragón mientras hablaba. Dragón inferior, me obedecerás y. Groar. El rugido fue tan potente que provocó una onda de impacto que destruyó el ataque e hizo que el demonio cayera sobre su trasero y rompió la barrera que éste había creado. Issei se giró y vio al demonio hacia abajo en clara señal de superioridad. El demonio se sintió humillado por la posición en la que estaban, pero no pudo moverse. El miedo que ese solo rugido le provocó era lo suficiente como para hacer que se quedara en el suelo. Patético demonio, no vuelvas a molestarme. Y tras esas palabras Issei se dio media vuelta y se alejó caminando dejando a un humillado y muy furioso Diodora tirado en el suelo con los dientes apretados en la rabia y pensando en la manera de cómo vengarse de ese dragón inferior, como lo veía el demonio. Mientras tanto Issei seguía caminando ahora entre una multitud de personas. Compañero, creo que debiste matarlo ahí mismo, dio su opinión Drake en la mente de Issei.
Yo también, pero hacerlo solo causará problemas, respondió mentalmente el castaño. Con un suspiro, el enorme dragón rojo volvió a hablar. Siendo honesto, no creo que ese demonio deje de molestar y probablemente te cause aún más problemas, opinó Drake. Creo que tienes razón, si me vuelve a molestar entonces sí lo mataré, dijo Issei con un tono serio. De repente, mientras el castaño caminaba pudo percatarse de una persona que caminaba con la cabeza gacha, una persona que Issei reconoció de inmediato y se acercó con curiosidad. ¿Rosue Issei-san? Preguntó Issei. La mujer en cuestión levantó la mirada al escuchar la familiar voz y se sorprendió al encontrarse cara a cara con el castaño Sekiryunutei. Yodou-kun, dijo sorprendida la peli plata. Con Issei está bien, dijo el castaño. La mujer asintió aún sorprendida. Rosue Issei-san, ¿qué hace aquí? Preguntó Issei con curiosidad. Al escuchar la pregunta del castaño la peli plata volvió a bajar la mirada preocupando un poco al chico. Oye, ¿sucedió algo malo? Preguntó Issei algo preocupado, no conocía bien a la mujer, pero por lo que pudo ver cuando se encontraron en el inframundo ella era una buena persona. La peli plata levantó la mirada con lágrimas en los ojos y simplemente se lanzó a abrazar llorando al castaño que, sorprendido, solo pudo corresponder el abrazo para tratar de consolarla sin saber qué más hacer. Al mismo tiempo en la Academia Quo, cierta heredera demoníaca de pelo negro corto y lentes sintió la repentina necesidad de golpear a una peli plata y pellizcar a Issei. Issei había llevado a Rosue Issei a su casa y le sirvió algo de té que la peli plata aceptó agradecida. ¿Te sientes mejor? Preguntó Issei a la peli plata. Rosue Issei solo asintió mientras le daba un sorbo a su té. Gracias por la hospitalidad, dijo la mujer inclinándose en agradecimiento. No hay problema, pero en serio tengo curiosidad por saber qué sucedió para que estés así, preguntó Issei. La peli plata bajó la mirada y con una expresión triste comenzó a hablar. Lo que sucedió fue, Rosue Issei entonces le contó a Issei cómo Odin la había dejado en el inframundo y del cómo llegó al mundo humano junto al clan Gremori, de cómo Odin la contactó y le dijo que se hiciera aliada de la heredera Gremori, diciéndole que no podía regresar a Asgard. La peli plata entonces le contó de cómo le había pedido a Rías unirse a ella, pero la peli roja la rechazó aparentemente no estando de un buen humor, por lo que incluso fue algo cruel con sus palabras y la echó de su casa. Luego le dijo de cómo pasó la noche en un parque ya que no tenía dónde quedarse ni tampoco dinero para hospedarse en un hotel o rentar un departamento. Issei al escuchar la historia de la peli plata se enojó aún más con la peli roja, aunque podía deducir las razones de Odin para querer aliarse con el clan Gremori, lo cierto es que también se enojó con el dios más viejo. Con un suspiro Issei tomó una decisión de la que esperaba no arrepentirse. Escucha Rosue Issei-san, puede que no sea mucho, pero si gustas puedes quedarte aquí, al menos hasta que las cosas se calmen o puedas regresar a Asgard, ofreció Issei a Rosue Issei. La valquiria levantó la mirada sorprendida por la invitación de Issei. ¿De verdad lo dices? Preguntó la peli plata incrédula. Issei solo asintió con una expresión amable. Rosue Issei buscó falsedad en su mirada, pero solo pudo ver amabilidad y una preocupación sincera, no había malicia o segundas intenciones. Rosue Issei no pudo evitarlo y comenzó a llorar de nuevo mientras se lanzó a abrazar a Issei mientras decía gracias una y otra vez por lo que, nuevamente, Issei solo pudo corresponder el abrazo no acostumbrado a este tipo de situaciones. Issei dirigió a la peli plata a la habitación de invitados y la peli plata comenzó a instalarse agradeciendo a Issei por su amabilidad. Issei se fue a su habitación y solo pudo suspirar, él no quería relacionarse con lo sobrenatural y pareciera que fuese su destino involucrarse, incluso su propia amabilidad lo había hecho tener más que ver con el mundo sobrenatural. No te agobies compañero, eres una buena persona, no hay nada de malo en eso, trató de animar Drake. Lo sé amigo, y no me arrepiento, solo, me parece irónico que mientras más me quiero alejar de ese mundo más termino involucrado, dijo Issei sonriendo divertido. Vaya, no parece molestarte tanto como pensé, dijo Drake. Bueno, no puedo evitarlo de todas formas y a este paso terminaré peleando contra la Brigada Caos o el propio inframundo, dijo Issei con serenidad. Vaya cambio de actitud, dijo Drake con diversión. ¿Qué puedo decir? Me cansé de tratar de evitarlo, simplemente iré con la corriente y veré qué sucede, dijo Issei ahora sí suspirando con cansancio.
Bueno compañero, pase lo que pase, estaré contigo hasta tu muerte, literalmente, dijo Drake. Jajaja, gracias Drake, dijo Issei con diversión. A la mañana siguiente Issei despertó y, como era costumbre, al menos cuando no estaba envuelto en cosas sobrenaturales, salió a correr por la ciudad, aunque cuando regresó a casa se llevó una sorpresa cuando encontró a Rosueise preparando el desayuno. Ah, Rosueise-san, ¿qué está haciendo? Preguntó Issei sorprendido. Bueno, tú no has sido más que amable conmigo desde que nos conocimos, al menos quería poder agradecértelo de alguna manera, dijo la peli plata con un rubor en las mejillas. Bueno, gracias, dijo Issei algo incómodo pues el rubor no había pasado por alto para él y el castaño solo esperaba que no fuera lo que él pensaba pues no quería lastimar sus sentimientos al tener que rechazarla. Issei se fue a bañar y al salir se sentó con la valquiria para comer, sin embargo, cuando dio el primer bocado no pudo evitarlo y un par de lágrimas comenzaron a salir de sus ojos y bajar por sus mejillas. La peli plata al ver esto se preocupó, sin embargo Issei notó eso y decidió aclararse. Lo siento, es solo que, hace mucho tiempo que nadie cocinaba para mí, se siente, nostálgico, dijo Issei secándose las lágrimas, pero estas no dejaban de salir. Rosueise entonces recordó lo que le habían contado del chico, de que perdió a sus padres y había estado viviendo solo por mucho tiempo, parecía ser que la vida aún perduraba en su corazón, pero eso era lógico, uno no podía simplemente superar algo así sin importar cuán fuerte demostrara ser. La peli plata sin poder hacer mucho, se levantó de su lugar y abrazó al castaño, esta vez, a diferencia del día anterior, fue Issei el que comenzó a llorar en los brazos de la valquiria, si bien ya había llorado con Irina, eso no evitaba que el recuerdo fuese doloroso, era curioso ya que ni siquiera con Sona había mostrado este lado suyo, aunque no dudaba que en algún momento lo haría, después de todo la demonio le interesaba como pareja. Después de un par de minutos Issei finalmente se calmó y se separó de Rosueise algo avergonzado, pero agradecido por el abrazo y ambos terminaron de comer para luego Issei irse a la academia. En la academia Kuo. El castaño llegó a la academia y se dirigió al salón del consejo estudiantil, pues quería ver si Sona podía hacer algo para ayudar con respecto al asunto de Rosueise, pero cuando llegó al salón del consejo estudiantil fue inmediatamente atacado, si se le puede decir así, por la demonio que buscaba. Ay ay ay, Sona, duele, decía Issei quejándose del dolor. La mencionada, con una expresión molesta, estaba jalando la oreja de Issei mientras lo llevaba hasta el sillón bajo la mirada del resto de su clan los cuales tenían una gota de sudor detrás de sus cabezas ante la escena. Sona, ¿por qué fue eso? Preguntó Issei cuando Sona liberó su ahora roja oreja. No sé, me entraron ganas, respondió Sona aún con una expresión molesta. Issei solo pudo verla con una gota de sudor. Después de eso, Issei pasó a contarle a Sona sobre lo sucedido con Rosueise el día anterior y le preguntó si podía hacer algo con respecto a ello. Ya veo así que eso sucede, dijo Sona pensativa. La morena ahora admitía que estaba decepcionada de su amiga de cabello rojo pues nunca pensó que se volvería de esa manera. No puedo prometer nada, pero supongo que puedo intentarlo o hablar con mi hermana, hasta entonces todo lo que puedo hacer es mover algunas cosas y conseguirle un trabajo como profesora aquí en la academia, ofreció Sona. A Issei se le iluminaron los ojos al escuchar eso y sin pensar abrazó a Sona la cual se puso tan roja como un tomate, pero no se resistió al abrazo, no lo admitiría, pero le gustaba que el castaño fuera cariñoso con ella, no como si el color de su cara pudiera hacer algo para ocultar ese hecho. Te lo agradezco Sona, eres la mejor, realmente te quiero, dijo sin pensar Issei. De repente Issei se dio cuenta de lo que había dicho y su cara se puso roja mientras que Sona echaba humo por la cabeza, pero una sonrisa se podía ver en su cara. Bueno, creo que iré a contarle de esto a Rosueise-san, dijo Issei nervioso y muy sonrojado. E inmediatamente el castaño salió corriendo avergonzado del salón del consejo estudiantil, dejando a una muy sonrojada y feliz Sona, mientras que el resto de su clan estaban con expresiones de shock a excepción de Saji, que decía cosas sobre que Issei-sensei era un hombre entre hombres. Era tal la sorpresa que incluso se olvidaron que aún estaban en horas de clase y el castaño aún así se había ido.
Issei estaba avergonzado pues, sin querer, le había dicho a la morena que la quería, no se arrepentiría por eso, pero sin duda no esperaba que se le escapara así de repente. El castaño sacudió la cabeza y decidió dejar esos pensamientos para otro momento, sin embargo, justo en ese momento se percató de algo, se había escapado de la escuela y ahora mismo estaba frente a su casa, lo peor es que había estado tan distraído que ni siquiera notó cuando salió de la academia o el transcurso a casa. Con un suspiro resignado el castaño simplemente decidió entrar y aprovechar para contarle a la Peli Plata sobre lo que había hablado con Sona. Sin que él lo supiera, mientras todo esto sucedía en el mundo humano, en el inframundo cierto demonio estaba planeando una manera de vengarse del castaño y sabiendo de la cercanía que tenía con la heredera Citri, el joven demonio Astaroth esbozó una sonrisa maliciosa, ya teniendo una idea de cómo hacer sufrir al Sekiryu-tei y eso lo haría en el supuesto Rating Lane que tendría contra el clan Citri al día siguiente. Más tarde esa noche, Issei se encontraba en su habitación recostado en su cama, el castaño ya le había contado a Rosueise sobre lo que habló con Sona y la Peli Plata le agradeció mucho por todo lo que estaba haciendo por ella a lo que Issei solo le dijo que no había problema y que se esforzara en su nuevo trabajo como profesora. Ahora mismo Issei se encontraba pensativo, él sabía que al día siguiente Sona tenía su Rating Game contra el demonio Astaroth, sin embargo, desde hacía ya un rato que tenía un mal presentimiento sobre ello y eso le preocupaba pues desde que se convirtió en dragón sus instintos nunca le habían fallado en situaciones así. Ten cuidado Sona, murmuró Issei antes de quedarse dormido. Al día siguiente. Era el día de descanso de las labores escolares y el castaño, como ya era costumbre para él en sus días libres, se fue de la ciudad para hacer un entrenamiento especial con su nuevo poder y su Sacred Gear pues Drake había descubierto una habilidad interesante, sin embargo y debido a su mal presentimiento, Issei regresó temprano por la tarde de su entrenamiento por lo que no pudo entrenar del todo esa habilidad. La inquietud lo atormentaba y Rosueise, que vio esto decidió hacer algo por lo que Issei, junto a la Peli Plata, habían salido a la ciudad para hacer las compras y de paso conseguirle algo de ropa a la joven mujer. La actividad fue suficiente para hacer que Issei se olvidara momentáneamente de su inquietud, al menos hasta que regresaron a casa. Ambos guardaron todo lo que habían comprado, como eran los ingredientes de cocina y demás para acto seguido, sentarse en la sala y encender el televisor. Sin embargo, Issei de repente sintió que algo andaba mal y como si el destino estuviera de acuerdo con eso, justo en ese momento un círculo mágico de comunicación apareció enfrente de Rosueise y de este salió un holograma de Odin. ¿Odin-sama? Preguntó Rosueise sorprendida. Rosueise, tenemos problemas, dijo el viejo barbón. ¿De qué se trata? Preguntó la valquiria seria viendo la expresión seria del dios. El Rating Game de la heredera Citri, resultó ser una trampa de la Brigada del Caos y la joven Sona fue capturada por ellos, informó el dios. En ese momento Issei sintió que su mundo se congelaba, se suponía que Sona usaría el círculo si algo andaba mal, quizás se lo quitaron o algo debió pasar para que no lo hubieran invocado, sea como sea eso no importaba ahora. Issei se puso de pie de golpe llamando la atención de Odin el cual finalmente se dio cuenta de la presencia del Sekiryu-tei junto a su valquiria. Drake, ayúdame con esto, pidió Issei a su amigo. De acuerdo compañero, dijo Drake materializando el guantelete. El castaño cerró los ojos y se concentró, pero rápidamente comenzó a fruncir el ceño. Aún no es suficiente, dijo el castaño y acto seguido la armadura se formó en el castaño. Issei-kun, ¿qué haces? Preguntó Rosueise preocupada, pero Issei la ignoró. Los tengo, dijo la voz de Issei. Acto seguido, debajo de Issei se formó la puerta del dragón para sorpresa de la Peli Plata que, debido a su cercanía, también quedó dentro del medio de transporte y ambos, junto a los muebles cercanos, desaparecieron del lugar. En el campo de batalla, el grupo de Sona se enfrentaba al clan de Diodora en una batalla campal que estaba muy nivelada, principalmente porque las piezas de Diodora parecían estar hechizadas de tal manera que no parecían cansarse o inmutarse ante el dolor a diferencia de los miembros del clan de Sona los cuales ya se estaban cansando y estaban algo heridos, pero que no retrocedían.
De repente un brillo dorado apareció cerca, captando la atención de todos y al girar pudieron ver cómo en el aire se había formado un conjunto de círculos dorados de los cuales salieron disparados algunos muebles que todos tuvieron que esquivar. Sin embargo, de los mismos círculos también salió Issei en su balance breaker, sujetando a Rosueise de la cintura para que no saliera volando como los muebles. «Issei-sensei», exclamó con alivio Sagi. La armadura simplemente descendió y soltó a la peli plata que estaba sonrojada, pero que de inmediato se forzó a calmarse al notar la situación y cambió a su armadura de valquiria. «¿Dónde está?» El tono en la pregunta de Issei exigía una respuesta inmediata y eso puso nerviosos a todos. Sagi era el único que podía hablar sin miedo, por lo que dio un paso adelante. «Sona Kaichou debe estar en aquel lugar», dijo el rubio señalando en una dirección. La armadura asintió y de inmediato comenzó a volar en esa dirección. Sin embargo, una de las chicas del clan de Diodora se interpuso, pero Issei no estaba de humor. «Hazte a un lado», exclamó enojado el castaño. Para horror de todos los demonios, la armadura había atravesado de lado a lado el pecho de la chica y la arrojó contra sus compañeras que, incluso hechizadas, retrocedieron asustadas siendo guiadas por sus instintos. Sin embargo, hubo alguien que no se dejó intimidar. La armadura notó una criatura con una cara que lo hizo crecer en ira, pues esa criatura parecía ser el sacerdote rebelde Fred, el cual pensaba que ya estaba muerto, pero al parecer lo habían convertido en algo aún más feo que antes. «Nos volvemos a ver, bastardo», dijo con euforia Fred, que sin pensar se lanzó al ataque. Issei ya estaba furioso antes, pero al ver al sujeto que le causó daño a un viejo ser querido, su ira incrementó a niveles incontenibles. Fred se había dispuesto a atacar a Issei. Sin embargo, de un momento a otro la armadura ya estaba a su lado y, ante la vista de todos, una mandíbula llena de colmillos se abrió en el casco para acto seguido morder en el cuello al monstruoso Fred y literalmente arrancarle gran parte del cuello para luego, en un acto de carnicería y salvajismo, terminar de separar la cabeza de Fred de su cuerpo. «Groar», rugió con furia el dragón, mostrando a todos la mandíbula de colmillos afilados en el casco y levantando la cabeza de Fred a manera de trofeo. El iracundo Issei lanzó el cuerpo de Fred y luego la cabeza junto a su cuerpo para finalmente adoptar una postura amplia y escupir una llamarada de fuego que redujo a los restos de Fred a nada más que cenizas. El clan de Sona y la valquiria se habían quedado en shock y la peli plata se cubría la boca con horror, no pudiendo creer que un chico tan amable pudiera ser tan despiadado. Issei ignoró todas las reacciones de los demás y tras quemar los restos del sacerdote salió disparado en dirección a donde debería estar Sona y el bastardo de Diodora. Todos se habían quedado quietos viendo cómo la armadura se alejaba, no esperaban tal sed de sangre del chico que no habían sentido desde la batalla contra Cocabiel, pues incluso en su lucha contra Loki el poder abrumador no estaba cargado con sed de sangre. Sin embargo, una cosa sí era segura, Diodora Astaroth tenía los minutos contados. Groar. El rugido que había dado Issei se escuchó desde la posición del demonio y no pudo evitar el estremecimiento que recorrió su espina. Sin embargo, lejos de sentirse intimidado, el demonio esbozó una sonrisa, volteando a ver a su prisionera, la cual yacía colgada. Braham. El sonido del concreto siendo destrozado hizo que el demonio se girara solo para ver un agujero en el techo y una nube de polvo en el suelo, de la cual se podía ver una sombra que abrió un par de brillantes ojos verdes que le dieron un aspecto intimidante. «Ja ja 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 ja, bienvenido Sekiryu-tei», dijo con una risa loca el demonio. De repente una corriente de viento dispersó el polvo, dejando ver a Issei, el cual había despejado el polvo con sus alas. Sin embargo, en lugar de tener la armadura modificada, ahora lucía su aspecto humanoide dragón y miraba con nada más que rabia pura al demonio mientras gruñía con su boca llena de colmillos afilados. Justo en ese momento Sona, que estaba inconsciente, comenzó a despertar y vio a Issei en esa forma que no había visto desde hace tiempo. Al principio se alegró, pero rápidamente pudo notar que el castaño estaba furioso. «Diodora, libera a Sona ahora», exclamó Issei apenas siendo capaz de contener su furia. «Ja ja 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 ja, no lo creo», dijo el demonio. «Groar», rugió Issei. El castaño entonces se lanzó contra el demonio, que no se movió, confiado de que su barrera podría detener el avance del chico dragón.
Su confianza se volvió en horror cuando el castaño, con solo un golpe de pura fuerza bruta, había sido capaz de atravesar su barrera y él apenas pudo reaccionar para tratar de esquivar, pero fue muy lento y terminó con un brazo arrancado de su cuerpo. Sona, que vio todo esto, estaba en estado de shock. Esa sed de sangre que desprendía el castaño no la había sentido desde el incidente de Cocabiel. De hecho, su sed de sangre era mucho mayor que en esa ocasión. Diodora estaba gritando en agonía y, ahora aterrado, se arrastraba por el suelo queriendo alejarse del monstruo frente a él. Issei por su parte solo se giró al demonio y comenzó a caminar en su dirección. La sed de sangre que estaba dirigida a Diodora provocó que un charco se hiciera debajo del demonio por el miedo, un líquido que se mezcló con su sangre. A Issei le salió una cola que desgarró parte de su pantalón y con ella sujetó a Diodora por el cuello, elevándolo con una expresión de terror puro. El chico dragón levantó su mano derecha y ésta se rodeó de energía roja lista para arrancar el corazón del demonio. Sin embargo, Issei-kun, por favor detente, exclamó Sona en lágrimas, no gustándole cómo actuaba el chico. El humanoide detuvo su garra a solo centímetros del pecho de Diodora y, con su ira desapareciendo casi en su totalidad, se giró a ver a Sona, notando finalmente que ésta estaba llorando y eso hizo que su ira se fuera ahora reemplazada por culpa. Con una expresión abatida por haber hecho llorar a la demonio, el castaño soltó a Diodora, el cual cayó al suelo inconsciente del miedo. Issei se movió rápidamente y rompió las ataduras de Sona, atrapándola justo antes de que ésta cayera y con ambos abrazándose. Sona, yo, lo siento, por hacerte llorar, dijo Issei con un tono abatido. No, está bien, comprendo, pero realmente no me gusta verte así, furioso, dijo Sona abrazando a Issei como si este fuera a desaparecer. Después de un minuto en que ambos se calmaron, el par se separó y se miró a los ojos. Justo en ese momento el resto del clan Citri más Rosue e Issei llegaron al lugar, viendo con asombro la forma humanoide en la que Issei se encontraba. Sona, lo siento, es solo que, no sé qué haría si te perdiera también a ti. Ya perdí a demasiada gente que quería, no soportaría también perder a la chica de la que me enamoré, dijo Issei admitiendo sus sentimientos. La repentina declaración del chico dragón impactó a todos los presentes y Sona abrió bien grandes sus ojos ante esa declaración de sus sentimientos y un par de lágrimas salieron de sus ojos nuevamente, solo que estas eran lágrimas de felicidad. Issei-kun, sé que has sufrido mucho, pero ya no tienes que hacerlo solo, nos tienes a nosotros, me tienes a mí y yo también te amo, dijo Sona sonriendo. Ante eso Issei solo pudo corresponder la sonrisa y ambos cortaron distancia, finalmente conectando sus labios en un beso tierno pero lleno de amor, y con el beso la transformación de Issei desapareció en llamas, casi como si sus escamas se quemaran para revelar la piel humana. El beso apenas duró unos 10 segundos, pero en ese simple gesto ambos se transmitieron sus sentimientos y esta vez no fueron interrumpidos. El clan de Citri y la Valquiria solo podían ver conmovidos la escena, con algunas de las chicas gritando Kia como colegialas y Sagi llorando de manera viril mientras decía cosas como que Issei Sensei era un hombre entre hombres. Ambos se separaron y se acercaron a los demás, sin embargo Issei se giró a ver con molestia al demonio. ¿Y qué hacemos con él?, preguntó Issei. Sona se acercó al cuerpo y lo vio con desagrado. Lo llevaremos con mi hermana Y. Las palabras de Sona se detuvieron abruptamente y sus ojos se ampliaron, bajó la mirada y pudo ver que había una lanza de luz atravesando su estómago de lado a lado y solo un segundo después la lanza se desvaneció. Plash. Fue el sonido que hizo la sangre de la heredera Citri al regarse por el suelo y los ojos de todos los demás se ensancharon con horror. Sona. Justamente en ese momento Serafal, que había escuchado que su hermana había sido capturada, estaba llegando y se encontraba fuera de ese lugar no muy lejos, pero se detuvo de golpe al escuchar el desgarrador grito que paralizó su corazón en horror. Groar. Fue el monstruoso rugido que escuchó Serafal proveniente desde donde se supone que debía estar su hermana y su grupo.